que en este día estemos atentos a la voz que trae dirección y que la sabiduría de nuestro Padre nos guíe para recibir lo que Él ha determinado para nosotros, lo que nos es necesario en este tiempo sobre cada uno de nosotros, que se haga conforme la voluntad de nuestro Padre. Amén y amén. Este devocional titulado El que es usado para hablar, y la cita bíblica y porción de la palabra que traigo para ti y compartirla, porque es una palabra que no solamente habló a mi vida, sino que estoy convencida que hablará a la tuya y hablará a todos aquellos a las cuales nosotros podamos compartirles esta porción de la palabra. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 2 y 4, habla que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. El 4 dice que Naamán comenta a su señor diciéndole así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Aquí encontramos la historia de un hombre que era nada más y nada menos que el general del ejército del rey de Siria, que contrajo una lepra que en todo tiempo se ha considerado que la lepra es algo incurable, pero para la ciencia médica, para el conocimiento y la capacidad del ser humano, porque delante de nuestro Dios todo es posible. Este hombre llamado Naamán, aconsejado por el rey, su esposa, con el conocimiento que tenía de lo que había hablado la muchacha y había hablado de la unción que había de Jehová sobre el profeta Eliseo. Entonces Naamán emprende su búsqueda para encontrar al profeta Eliseo para que él orase por él y ocurriera su milagro. En el versículo 10 del capítulo 5 de Segunda de Reyes dice que Eliseo, ya conociendo que este hombre estaba en las tierras de Israel buscando de él para adquirir el favor de Dios, dice la palabra que envía un mensaje con instrucciones y fueron las siguientes. El profeta Eliseo manda a su mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. En el versículo 11 nos muestra que Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y también ahí mismo expresa: Albana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Los criados le aconsejaron en ese mismo instante que si deseaba su milagro, obedeciera la voz del profeta. Esto en el versículo 13. Y en el versículo 15, saltándonos al 15, dice: y volvió al varón de Dios, y él toda su compañía se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. A lo cual Eliseo se negó. ¿Qué vemos aquí? Encontramos la valentía de una muchacha para hablar del Dios de Israel. En una tierra donde había idolatría, y dice también que cobró el valor para hablarle nada más y nada menos que a la esposa de un hombre que tenía una postura importante dentro del reino de Siria. También encontramos aquí que Naamán era un hombre que se hizo una expectativa de su milagro, quizás por su postura de importante en el reino de Siria, y también encontramos que hay un profeta quien cumple su función y da instrucciones direccionado por Jehová. Hay algo importante y que debemos saber. En este tiempo debemos cobrar valor en Dios para cumplir con nuestro llamado, para cumplir
el plan de Dios en nuestras vidas, y una de esas es proclamar la palabra, es predicar las buenas nuevas de salvación. Y encontramos que esta muchacha, a pesar de que estaba en la cautividad, eso no la limitó para hablar de ese Dios que hace milagros, de ese Dios que cumple promesas, de ese Dios que es misericordioso. Vemos también la postura de un hombre que quiso hacerse una expectativa, que se ideó una forma de querer recibir su milagro. Y nosotros para este tiempo debemos ser como esa muchacha israelita que tuvo el valor de hablar de Jehová, pero no debemos hacer como hizo Naamán, que pretendiendo recibir el favor de Dios de cierta forma, se enojó y estuvo dispuesto a marcharse sin obtener su milagro. Ahora quiso solicitar otras formas, y a veces con eso podemos ser atrevidos con Dios, porque cuando Dios diseña su plan, su propósito, su estrategia, la forma como nos quiere ministrar, la forma, los parámetros que Dios establece para entregarnos lo que Él nos ha prometido o lo que Él determina desde su corazón, entregarnos a nosotros, aunque no nos los merezcamos, aunque no hayamos pagado el precio por ellos, sino que simplemente por su amor y su misericordia, Él quiere dárnosla. Pero qué bueno fue que hubieron 2 siervos que le aconsejaron que obedeciera la voz del profeta, porque en estas tierras se conocía que la voz del profeta Eliseo era direccionada por Jehová. Y obtuvo su milagro cuando obedeció y se sumergió en el río Jordán tal y como el profeta le había dicho. Y cuando salió de esas aguas, la palabra dice que fue sanado de su lepra. Agradecido va donde el profeta Eliseo para inclusive tener un presente. Mas entendemos aquí en la palabra que la voluntad del Padre no era que el profeta recibiera un presente de este varón. En este día te invito a que, buscando en la presencia de Dios, le digas al Señor que te dé el valor para hablar su palabra. Que nosotros podamos en este día estar expectativos y durante toda esta semana que todavía no termina, para poder entender lo que Dios quiere que nosotros ejecutemos, pero asimismo también contar con la sabiduría que viene de lo alto para ser despertados a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero sobre todo hay algo que nosotros siempre anhelamos, y es el recibir de nuestro Padre, y que nosotros podamos estar en verdad despiertos para no perdernos de esos momentos, de esos instantes, de esas horas específicas y de las formas que de pronto Dios atrae nuestra atención para recibir lo que Él determinó para tal día. Bendiciones. Pido al Padre a esta hora que guíe cada paso, que nos siga guardando como hasta ahora. Le doy gracias a Dios porque sus misericordias han sido nuevas cada día, y cada día vemos una oportunidad más para adorarle, una oportunidad más para cumplir los propósitos que Él diseñó y una oportunidad más para amarle. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.